amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere. Gracias por su atención. Gracias a sus muy amables comentarios. Vamos a hablar de... Podemos hablar de la segunda parte del tema salarial. ¿Por qué? Nos llega una nota muy interesante periodística en donde se habla ahora de la palabra que está de moda en este sexenio, la cuestión digna. Se habla de un salario digno. Se manifiesta un grupo, ¿verdad?, en donde pone o propone que para poder tener una cuestión económica saludable, según ellos, estamos hablando de que las familias mexicanas tendrían que tener un ingreso mínimo de 8,500 pesos. Y eso es algo sumamente delicado y atroz. ¿Por qué? Porque no consideran el problema fundamental de la cuestión económica. México no está en bonanza, no está teniendo ingresos muy importantes, el sector empresarial. ¿Por qué el sector empresarial? Porque es el que genera la chamba, el que genera los empleos, etcétera. Pues no está teniendo los resultados que debería de tener y al contrario, se está reduciendo cada vez más el número de empresas y empresarios que quieren seguir participando en esta situación, en esta lucha permanente por sobresalir. Estamos viendo el tema del famoso acuerdo, por no llamarle un pacto impositivo, en el tema de la cuestión de la canasta básica, que sigue el gobierno absteniéndose de definirla. No hay una definición legal de qué es una canasta básica, por sentido común lo entendemos, pero no hay ninguna definición. Y por otro lado, inmediatamente se mencionan cuestiones negativas a la situación sanitaria de la importación de determinados productos, etcétera. Es decir, estamos viendo que se hacen las cosas parchando los problemas. Cuando hablamos nosotros de un presunto ingreso de 8,500 pesos y lo dividimos entre 30, porque es el mes, estamos hablando de más de 280 pesos, estamos hablando de 283 pesos y fracción diarios. Hay gente que lo gana definitivamente, porque estamos hablando de un salario y medio, 2 salarios, en la frontera no se diga. El problema es quién lo va a poder seguir pagando. Y si creemos que por el concepto populista de que digno, pues entonces el salario bajo es indigno. Vamos, para que vean ustedes que tiene muchas interpretaciones las palabras que se utilicen. Si dijeran es un salario bajo, sí es bajo, ahí tienes toda la razón. Ah, pero es digno, pues entonces dime cuál es indigno. Sabemos, por ejemplo, que mucha gente que gana el salario mínimo, y eso ya lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, pues reciben propinas, con lo cual es más conveniente que reciban propinas que el salario. Y tenemos casos en donde la gente decía, oye, yo te pago prácticamente por ir a trabajar a tu lugar. ¿Por qué? Porque lo que gano son las propinas, no se diga el ámbito restaurantero. Esas son las condiciones que no se están manejando de manera adecuada. Ya mencionamos la cuestión tan delicada de que, no, espérate, vamos a ver si hay incremento al salario, porque vamos a ver cómo va la inflación. Pues no, que la tienes controlada toda. Estamos viendo cómo ya prácticamente pues se retira de la cuestión de la Secretaría de Economía una persona, llega otra y con una actividad diferente, llega la que era titular del SAT a ocupar la cabeza de la economía, y esto significa que estamos viendo cómo estamos generando que la gente se vaya acomodando, si es capaz, no es capaz, si tiene posibilidades o no, es lo de menos. Vamos a poner gente de confianza. Y eso nosotros en el sector empresarial lo conocemos. Podemos poner a alguien de confianza, pero que no sea eficiente. Podemos poner a alguien que sea eficiente, pero que nos genere o nos despierte suspicacias, o bien una declarada desconfianza. ¿A quién vamos a poner en el sector privado? En el sector oficial, recordemos nosotros que mucha gente, y ya lo dije, hay muchos caballitos de batalla, gente que hacen la chamba realmente dentro de cualquier entidad pública. Es la que sabe los trámites, sabe qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones las cabezas pueden ser gentes muy competentes, muy capaces, o bien gentes simples, sencillamente nombradas por confianza. Y es algo que a nosotros nos perjudica como población, porque al final de cuentas, ¿para dónde nos vamos? Nos hacemos para acá, para allá. ¿Cómo vamos a tomar una directriz? Esta cuestión tan muy peculiar de plantear un salario digno, sin tener en cuenta la situación económica, sin tomar en cuenta realmente las plazas laborales,
sin considerar la capacidad tributaria económica. ¿Por qué tributaria y económica? Estamos viendo que los ingresos fiscales pues no son adecuados y ya se anunció con la reforma fiscal que a pesar de que no hay un relativo cambio fiscal, sí va a haber apretar las tuercas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente un incremento en la fiscalización de una manera natural. Tenemos un sistema de facturación de comprobantes 4.0 que sigue generando muchísimos problemas para muchos contribuyentes en todos los sentidos, lo implementen o no lo implementen. Si yo lo implementé y mi cliente no puede recibir el comprobante porque sale la famosa nota de que está en contribuyentes no cancelados con su registro, pues no cancelados quiere decir que está bien. Sin embargo, no le puedo facturar porque hay errores en sus datos. ¿Cuáles son? Eso no está permitiéndose. Y una parte muy importante es generar una gran distinción entre comprobantes falsos y comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. No es lo mismo. Esa es una distinción que debe de hacerse de manera nítida para que el contribuyente tenga cómo interesarse en el tema de una manera muy simple y pueda distinguir uno u otro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la percepción? ¿Cuántas empresas podrían aguantar un salario mínimo de 8,500 pesos al mes? ¿Cuántas? Insistimos, habrá en que a lo mejor en una empresa tienen 2 o 3 salarios más o menos parecidos o arriba de. Pero al momento que hay un incremento al salario mínimo general, se genera una ola y una cascada de incrementos naturales. ¿Por qué? Porque me está costando más tener a un trabajador. Recordemos una cosa muy simple. Si el año pasado yo ganaba 170 pesos y a partir de este año el nuevo salario rebasa los 170 pesos, mi trabajador deja de cotizar al Seguro Social. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a cotizar directamente por ley. Cuando el trabajador gana el importe equivalente a un salario mínimo general, yo, patrón, tengo que absorber el 100% de las cuotas obrero-patronales. Está en la ley, no lo digo yo. ¿Qué es lo que sucede? Oye, pues me estoy ahorrando esa partecita de cuotas del seguro, sí. Pero ¿y la inflación de este año? A ti te pega en la bolsa, trabajador. Entonces, ahorita si hablamos nosotros de un incremento tan desmesurado de más del 50%, vamos a 283 pesos, y obviamente se incrementa, pues en primera va a ser el desfinanciamiento de muchísimas empresas, el cierre de muchas fuentes de trabajo, porque ya me cuesta mucho. Un tema muy importante, productividad. Ese tema es muy importante, muy sensible. Se ha manejado en muchísimas ocasiones y ahorita lo estamos viendo con las autoridades. Es una nueva cultura. Hombre, ese fue un término acuñado en su momento por el secretario de Trabajo y Previsión Social, en su momento, de don Carlos Abascal Carranza, en paz descanse, que hablaba de la nueva cultura laboral. Pero en fin, son temas muy interesantes que se siguen abordando. Esperamos tus preguntas, por favor, tus comentarios, porque es importante ver para dónde vamos. Nuestro evento lo estamos organizando para anunciarlo ya en la fecha y el horario que corresponde, conforme a sus sugerencias. Como siempre, si llamé tu atención, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, y nos vemos en la que sigue.